Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. En el capítulo de hoy voy a hablar de un tema que para mí es muy interesante. Lo que os quiero contar y quiero compartir con vosotros sobre qué cambiaría en la camperización de mi furgoneta. Bueno, como ya sabéis, yo vivo viajando en esta furgoneta desde hace 1 año y medio más o menos. Es una Volkswagen T4 del año 94, de techo alto, que la compré vacía. Y a principios del 2018 fue cuando empecé a transformarla en lo que es hoy, un hogar para mí. Bueno, también quiero dejar claro que con esta furgoneta yo me encuentro súper cómodo. Me parece que está muy bien de tamaño. Mide unos 5 metros de largo, para que os hagáis una idea, que para una persona yo creo que es más que suficiente, incluso para dos. Y como la tengo camperizada, yo creo que también pues para una persona o 2 personas está muy bien para viajar con más, ¿no? Sobre todo porque tiene 2 asientos y en la cama entran 2 personas de forma bastante justa además. Pero bueno, venga, vamos a empezar que tengo bastantes cosas de las que os quiero hablar. Bueno, lo primero que me arrepiento y que puede ser que en un futuro lo cambie o puede ser que lo deje para la próxima furgoneta es el tema de la cocina. Yo ahora mismo tengo una cocina portátil de estas de camping gas muy habituales que cuestan unos 20 euros que funcionan con cartuchos de gas, ¿no? Bueno, para empezar deciros que es la tercera que tengo ya en esta furgoneta. La primera, bueno, pues acabó cogiendo fuego. Ya hablé sobre esto en mi blog, ya os dejaré un enlace por si lo queréis leer. Luego la segunda se me rompió el pulsador y entonces la tenía que encender con alicates y como no se me ocurría una forma de arreglarlo, pues tuve que comprar otra. Al final lo bueno es que son muy baratas, ¿no? Pero claro, también hay que decir que yo la utilizo un montón. Hablaba con Marta, la chica italiana que entrevisté en Noruega, y ella tiene la misma cocina que yo, y a ella no sé cuántos años me dijo que la tenía, pero un montón. Pero claro, hicimos cálculos y yo la había utilizado muchísimo más en tan solo 6 meses, ¿no? Entonces yo creo que por eso también pues las destruyo antes, porque no están pensadas para darles un uso tan intenso como el mío. Pero vamos allá, os quiero explicar por qué me arrepiento de tener esta cocina portátil en vez de tener una cocina fija. Bueno, lo primero que me di cuenta es que prácticamente todo el mundo que tiene una cocina fija, como yo tuve en otra furgoneta, pues también tiene una pequeña portátil para usar fuera, ¿no? Porque hay veces pues que hace buen tiempo y que te apetece cocinar fuera. Así pues no creas olores dentro y vamos, que hay mucha gente que incluso solo cocina fuera, aunque tenga una cocina fija dentro. Y bueno, a mí pues personalmente me gusta tener las mínimas cosas posibles y darle más de un uso a los mismos aparatos, ¿no? Entonces dije, ¿para qué voy a poner una cocina fija y luego voy a tener una portátil? Pero claro, enseguida me di cuenta, bueno, de algo que ya sabía, pero que lo que pasa es que yo no cocino fuera. Entonces creo que en 1 año y medio habré cocinado pues media docena de veces. Y siempre ha sido con gente. Cuando estoy solo lo hago dentro. Para mí es muy incómodo hacerlo fuera, sobre todo porque dependes del tiempo. Con que haga un poco de viento ya no te está funcionando tan bien la cocina, se te puede apagar el fuego, estás consumiendo más gas. Pero para mí lo peor es que cada vez que lo hago tengo que entrar a la furgoneta, no sé, 10 veces, 15 veces, porque me he olvidado una especia, porque me he olvidado un utensilio, porque quiero coger algo del frigorífico. Vamos, que estoy continuamente entrando y saliendo de la furgoneta y para mí pues eso no es algo que no me gusta. Entonces yo prefiero hacerlo dentro. Además pues tengo esta pedazo de encimera que estoy encantado con ella y que tengo mucho espacio. ¿Y qué es lo malo de esta cocina portátil? Para mí lo peor es que la tengo que poner en cada momento, ¿no? Que cada vez, todas las mañanas para tostar el pan, pues tengo que sacarlo. Para cada vez que quiero prepararme la comida o la cena o lo que sea, tengo que sacarlo y luego volver a meterlo, ¿no? Que no está fija, ya no está siempre ahí preparada para hacerme té o para cualquier cosa. Entonces, eso de no tenerlo preparado, pues para alguien como yo que me gusta mucho cocinar y que sí que estoy siempre utilizándola, vamos, mínimo 2 veces al día la uso, pues no es lo más cómodo. Y luego el segundo motivo por el que no me gusta la cocina portátil es por el tema de las botellas.
Estas botellas de gas a mí más o menos me duran unos 3 días o así. Y bueno, no es por precio, porque la verdad es que ahora las encuentro como a 1 euro, así pago la botella, 1 euro y pico. Siempre las compro en packs de 24, creo que suelen ser, o más, 28, de 28. Y me salen muy baratos, las compro o en alguna, normalmente siempre por internet, y la mando, yo que sé, a Berlín si estoy allí, al País Vasco, a mi casa o lo que sea. Entonces lo que hago es viajar con un montón de botellas de gas, que bueno, que no es lo más seguro, que ocupa un montón de espacio, y lo peor es que claro, desde el punto de vista ecológico es fatal. Cada 3 días tengo que tirar una botella de estas a la basura, ¿no? Y luego, además de que las botellas, cuando están llenas, funcionan muy bien, pero cuando les queda menos de un 25%, ya no funcionan a máxima potencia. Digamos que no puedes cocinar algo a fuego fuerte. Incluso que llegue a hervir agua para hacer té con una botella que queda menos de un 25% es bastante complicado. Entonces muchas veces me encuentro quitando una botella que todavía queda gas para poner una entera, y luego tener que volver a poner la que quedaba solo un 25% para hacer, yo qué sé, pizza o cualquier cosa que necesite una baja potencia, ¿no? Pues sí, yo creo que esos dos serían los motivos principales, por el uso de estos cartuchos de gas que no son reutilizables, entonces son antiecológicos total, y que acabo, pues eso, almacenando un montón de botellas llenas y un montón de botellas vacías para cuando encuentre un sitio donde poder reciclarlas, que suele ser complicado para mí viajando. Bueno, vamos a lo siguiente, que ya me he enrollado bastante con la cocina. Bueno, una cosa que me arrepiento es no tener una luz de lectura. Yo tengo varias tiras LED que están muy bien, son muy, muy baratas, y me gustan esa luz indirecta que me dan, porque las tengo en las baldas, un poco como escondidas o en el suelo y tal. Y la verdad es que están muy bien, pero claro, cuando fui a buscar una luz de estas telescópicas, o no sé cómo se llaman, que son como flexibles para leer, me di cuenta que eran muy, muy caras, sobre todo en comparación con las luces con las tiras LED, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, pues oye, pues esto no es algo obligatorio, además yo no leo siempre de noche, y bueno, pues no la puse. Pero sobre todo ahora que últimamente estoy leyendo mucho de noche, también porque está anocheciendo antes, pues sí, acabo encendiendo luces que no son las ideales para leer. La de la cocina, o incluso alguna vez he puesto la linterna del móvil, y eso pues al final, pues sí, para un fin de semana está muy bien, pero para vivir y para leer bastante, que a mí me gusta, ya que tengo tiempo, pues no es lo más cómodo. Entonces yo creo que cuando vuelva a casa en Navidad, me encargaré de buscar una con tiempo barata de este estilo y instalarla, que es algo muy, muy sencillo. Siguiente cosa que me arrepiento. No poner el frigorífico en el suelo. Bueno, creo que ya sabéis, porque ya he hablado más de una vez del tema del calor y del frío en la furgoneta, que siempre hay muchísima diferencia de temperatura entre el suelo y el techo. Eso en todos los sitios, ¿no? En una casa también siempre hay mucha diferencia, porque el calor sube y demás. Pero en una furgoneta yo creo que es muchísimo más. Gracias a los diferentes termómetros que tengo, me he dado cuenta que puede haber una diferencia de 10 grados tranquilamente si enciendo la calefacción y hace mucho frío, por ejemplo. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que si pones el frigorífico en el suelo, conseguirás que funcione menos tiempo. Sobre todo hablando de los frigoríficos de compresor, ¿no? Al final se pone en marcha solo cuando necesita enfriar. En cambio, si el frigorífico ya está frío, pues digamos que no se enciende prácticamente, a menos que suba la temperatura. Entonces, claro, cuanto más alto pones el frigorífico, más va a necesitar funcionar. Entonces, mi frigorífico no es que esté en el techo, pero bueno, pues está justo debajo de la encimera, que bueno, pues que sé que ahí siempre hace más calor que en el suelo. Entonces, un consejo que os puedo dar es que si vais a camperizar una furgoneta o vais a poner un frigorífico, que le penséis un buen sitio en el suelo. Porque así, bueno, pues gastará menos energía, meterá menos ruido, porque al final, como el de una casa, ¿no? Solo mete ruido cuando el compresor entra en marcha para enfriar. Este capítulo está patrocinado por Cómo vivir y viajar en furgoneta, la guía con la que conseguirás saber todos los trucos que Íñigo ha aprendido viajando en sus 6 furgonetas camper diferentes.
Comprar Cómo vivir y viajar en furgoneta es la manera de apoyar el podcast de Viajando Simple. Vivir donde tú quieras es mucho más fácil de lo que imaginas. Tenéis el enlace al libro en la descripción del programa. Volvemos al capítulo. Siguiente cosa, la homologación. Bueno, yo cuando empecé a viajar en esta furgoneta en junio de 2018, empecé a viajar con la furgoneta sin homologar. Esto es porque mi intención era hacer varias modificaciones en la furgoneta y una de ellas, y la más importante de cara a la ITV y a homologar, era cambiar el asiento doble de pasajero por uno individual giratorio. Pero lo que pasa es que no encontré un asiento giratorio. Entonces, bueno, pues como no quería posponer la fecha de partida por eso, pues me fui sin el asiento, sin homologar la furgoneta, porque al final si tienes muebles que son más o menos de quita y pon y tal, pues no tienes por qué tener muchos problemas por tener una furgoneta sin homologar. Luego los puedes quitar para pasar la ITV y listo. Si son dos muebles sencillos como el mío, no es complicado. Entonces eso, yo empecé a viajar, estuve viajando 6, 7, 8 meses, no sé, hasta principios de año del 2019, que ahí fue cuando ya por fin encontré un asiento nuevo y me dediqué a hablar con una empresa homologadora y homologar la furgoneta. ¿Qué pasa? Que estas empresas, pues, para homologar, para hacer el proyecto técnico que le llaman, necesitan muchísima documentación de la furgoneta, de todo lo que has usado. Sobre todo el problema suele ser, bueno, te piden por supuesto medidas, fotos y un montón de cosas, pero a mí el problema fueron los certificados CE de la Unión Europea, de todas las cosas eléctricas, digamos, que tenía la furgoneta, pues desde la batería, la bomba de agua, la placa solar, todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues hay cosas que son más fáciles de acceder que otras, pero recuerdo la placa solar, que claro, está pegada en el techo, y el certificado CE, pues lógicamente no está tapando las celdas de la placa solar, sino está por debajo. Entonces, claro, yo no quería despegar la placa solar del techo para mandarles una foto del certificado CE y demás. Entonces, bueno, pues me puse en contacto con la empresa que me vendió la placa solar y después de, no sé, muchísimo tiempo me consiguieron mandar el certificado CE, se lo mandé a la empresa y, bueno, al final conseguí homologar. Pues sí, yo lo que me arrepiento es de no haberla homologado antes o en el proceso de camperizar la furgoneta. Por lo que os digo, porque tienes bastantes inconvenientes. Entonces, si vais a homologar una furgoneta, hacerlo en cuanto antes. Siguiente cosa que me arrepiento, la longitud de la cama. Bueno, yo mido 1,87, ¿vale? Entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer una cama de 1,87. ¿Para qué la voy a hacer más corta o más larga, no? Lo que no quería era desaprovechar espacio ni que se me quedase corta la cama. Pero bueno, pues enseguida me di cuenta de algo que seguramente la mayoría ya sabéis, pero yo en ese momento pues no pensé. Pues que nosotros no dormimos con la cabeza a ras de la cama, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, que mis pies cuelgan de la cama. Entonces, esto en verano, pues no tienes ningún problema. Pero ¿qué pasa en invierno? Cuando fuera hace 2 grados y dentro de tu furgoneta a la mañana, por ejemplo, pues hace 5 grados. Porque yo no duermo con la calefacción encendida nunca. Pues ¿qué pasa? Que los pies se te congelan. Es muy, muy desagradable. Aunque duermas con calcetines, para mí es una sensación muy desagradable. Entonces, pues acabas como no durmiendo estirado para tener los pies dentro de las sábanas y dentro del colchón y estar abrigado. Así que bueno, si vuestra distribución lo permite, yo haría una cama de por lo menos 10 centímetros más larga que la persona más alta que vaya a dormir ahí. Bueno, un truco que uso, como yo tengo un sofá cama, ¿no? Que al final el colchón son 2 partes, es el respaldo del sofá cama y la parte donde me siento del sofá. Yo lo que hago es, en vez de alinearlos, uno está más abajo que el otro, entonces hace que durmiendo a lo diagonal de la cama, pues consigo estar perfectamente dentro de las sábanas y del colchón en esos días más fríos. Esto, por supuesto, solo lo hago cuando hace mucho frío. Siguiente tema que me arrepiento. Bueno, hay cosas que me está costando explicar con la voz, entonces he escrito sobre todo esto en mi blog y he puesto fotos. Yo recomiendo que, por si algo no
no lo veis muy claro, que entréis en el blog en viajandosimple.com. Bueno, os dejaré también el enlace abajo para que veáis las fotos de, pues, por ejemplo, lo que voy a hablar ahora, del el suelo. Yo me arrepiento de poner el suelo que he puesto. Existen dos tipos de suelo. Existen los suelos, bueno, hablando siempre de suelos vinílicos, que son un poco los que parece que son madera, pero en realidad es un plástico. Y bueno, pues aguantan el agua, aguantan mucho, ¿no? Pero el caso es que existen dos tipos, los de tipo click, que le llaman, que los bordes son macho y hembra, y entonces encajan uno dentro del otro y hacen que estén pegados, ¿no? Y luego el otro tipo, que son los que yo tengo, que son los que no tienen esa unión entre las lamas del suelo vinílico, pero sí que tienen cola debajo, a diferencia de los de click que no tienen ningún tipo de cola. Entonces los que yo tengo pues son como una pegatina que tú despegas un papel y lo pegas. Vale, la verdad es que ponerlo fue una gozada, es muy cómodo y sobre todo lo elegí por eso, porque era más cómodo de instalar. Pero la verdad es que enseguida me di cuenta de que en un punto concreto de la furgoneta, en cuanto hacía calor, se empezaban un poco como a despegar esas lamas del suelo vinílico. Claro, esto era exactamente en la zona de la furgoneta donde el suelo, digamos, el que va debajo de esas lamas vinílicas, la madera es un contrachapado marino que aguanta muy bien la humedad, es el que se usa en los barcos. Claro, yo no podía conseguir un suelo tan grande como toda la furgoneta, entonces la hice, pues si no recuerdo mal, eran tres piezas, ¿no? Una muy grande y luego como dos laterales. Entonces, en la unión de estos laterales es donde se empezó a despegar esos días de extremo calor, sobre todo. Y bueno, pues yo tampoco le di mucha importancia, pero es que ya a día de hoy hay otros puntos que también noto que se está despegando. Claro, lo malo además es que cuando barres o limpias, pues toda la mierda se queda en el hueco que se ha levantado y vamos, que ya os digo que este tipo de suelo para una casa igual sí está muy bien, pero para una furgoneta donde hay unos cambios de temperatura bastante fuertes, pues creo que no es lo ideal. Así que nada, puede ser que cuando vuelva a casa también por Navidad, pues cambie el suelo. Siguiente cosa que me arrepiento de haber instalado en mi furgoneta, bueno, es el fregadero. Bueno, no es que me arrepienta de instalar un fregadero porque es lo mejor que puedes tener, sobre todo cuando estás acostumbrado a viajar en furgonetas sin fregadero, ¿no? Bueno, yo tuve una furgoneta Donovan, la furgoneta que tuve en Australia, en la que viví. Esa tenía fregadero y es la única que he tenido que sí que lo tenía. En cambio, en el resto, pues limpiaba afuera o con un balde o... En cambio, en esta sí que me decidí a instalar un fregadero. Lo que compré fue un bol de los chinos, de estas de ensalada o cualquier cosa, uno pequeño, que bueno, era parecido más o menos a los que llevan las Volkswagen California y incluso furgonetas gran volumen también llevan este tipo de fregaderos pequeños. ¿Y qué pasa? Pues que para la gente que no cocina a diario o la gente que no vive en una furgoneta, pues sí, no es lo más cómodo, pero te da un poquito igual. Pero para mí, que estoy fregando cacharros todos los días, se me hace incómodo, se me hace que estoy continuamente mojando todo el alrededor del fregadero, que para limpiar es una cazuela, pues no es lo suficientemente profundo. Y bueno, al final yo puse este fregadero sobre todo porque mi mueble es bastante estrecho y lo que es la estructura del mueble, si no recuerdo mal, eran unos 35 centímetros. Entonces, claro, tenía que encajar ahí dentro. La verdad es que ni lo pensé mucho, cogí pensando que, bueno, pues va a ser genial. Y es genial, repito, para mí tener un fregadero es un sueño porque no lo he tenido. Es lo bueno de ir de menos a más, que cualquier pequeña cosa es genial. Pero vamos, este podcast lo estoy un poco grabando para la gente que va a camperizar una furgoneta y para que no cometa los errores que he cometido yo, ¿no? Pero bueno, que también me gusta hacer esto porque así sé que el día que tenga un fregadero más grande lo voy a disfrutar muchísimo más que si ya en esta furgoneta lo tuviese. Pues igual no pondría un fregadero enorme, pero sí por lo menos que fuese más profundo que este. También porque es que no entra un plato llano grande. No lo puedo dejar dentro del fregadero. O sea, para que os hagáis una idea, el diámetro es más pequeño que el de un plato, de los platos que yo tengo, que son bastante grandes, la verdad, pero vamos, que sí, que os recomendaría tener un fregadero un poquito más grande que el mío.
Bueno, pues esas han sido las cosas que de momento se me pasan por la cabeza que haría diferente, que probablemente cambiaré algunas de ellas. Y bueno, compartir este podcast con cualquier persona que sabéis que va a camperizar una furgoneta. Y bueno, como os digo, abajo os dejo unos enlaces con las fotos de los problemas que he tenido en la furgoneta para que lo veáis de forma más gráfica, que siempre es de agradecer, ¿no? Pues nada más, suscribiros al podcast si no lo estáis, así veréis los nuevos capítulos que voy subiendo, las nuevas entrevistas. Y si se os ocurre algo de lo que pueda hablar o alguna persona que creéis que sería interesante que entreviste, no dudéis en hacérmelo saber. Pues nada más, os mando un fuerte abrazo desde alguna parte de Suecia. ¡Chao!